Hola, bienvenidos nuevamente a En Gran Empresarial por Chance TV, la televisión del cambio ya está aquí. Vamos a comentar el día de hoy temas relacionados con aspectos fiscales sobre la enajenación de bienes por personas físicas. Y aquí vamos a abordarlo de una forma rápida en este espacio que tenemos aquí. Algunas de las dudas frecuentes que se presentan en la práctica y que, bueno, va tratando de que sea de utilidad. Cuando una persona realiza una transmisión de propiedad, es decir, es propietaria de un bien, sea un bien mueble, inmueble, acciones, una de sus preguntas es, oye, ¿esto me causa a mí algún impuesto? Por supuesto que causa algún impuesto porque hay una transmisión de propiedad. Y así lo regula el propio Código Fiscal de la Federación cuando menciona que toda transmisión de propiedad se considera enajenación. Entonces, al haber enajenación, habrá efectos en impuestos sobre la renta, en impuesto al valor agregado, y cuando se trata de bienes inmuebles, además estará afecto a los impuestos locales sobre traslado de dominio, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que está regulado en diversas disposiciones de acuerdo al estado en el cual se encuentre el bien inmueble de que se trate. En el caso de la Ciudad de México, pues es el Código Fiscal de la Ciudad de México. En el Estado de México, el Código Financiero del Estado de México. Así, vamos a ver que en este caso vamos a plantear algunos ejemplos para hacerlo de la forma más práctica posible. Pensemos en principio para separar lo que es una actividad ordinaria de una actividad accidental, porque es frecuente que las personas físicas vean la ley del impuesto sobre la renta y vean diversos regímenes y dicen, oye, me queda la duda dónde voy a tributar cuando hago una enajenación de bienes. Porque veo por ahí que hay una actividad que dice de los capítulo segundo del título 4 y hace referencia a los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Y luego veo el que está de arrendamiento y veo hay uno que dice reciclo y un capítulo de enajenación de bienes. ¿Dónde voy a tributar? Bueno, la razón particular para definir dónde va a tributar por estos ingresos, en principio va a ser cuál es la actividad que realizas y si esto lo realizas de una forma ordinaria. Es decir, si te dedicas al comercio, compras casa, por ejemplo una casa, compro una casa, la vendo, es una actividad accidental porque no me dedico a eso. Compré una casa hace 5 años, hace 10 años, o quizá la tengo de toda la vida, o quizá la tenga hasta por sucesión, por herencia. Entonces, esa casa cuando la venda, pues yo no me dedico a vender casas, entonces no me voy a dar de alta en un régimen en particular para pagar el impuesto con todas las obligaciones que eso conlleva. Oye, pero ¿eso dónde lo dice? Lo dice la propia actividad que realizas, es decir, el propio Código de Comercio menciona que se reputa comerciante aquel que realiza del comercio su actividad ordinaria, es decir, que lo hace en forma frecuente. Si te dedicas a comprar y vender casas, no es una actividad accidental. Compras, vendes, entonces es una actividad ordinaria, eres comerciante y por lo tanto, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, en su artículo 16, nos dice que las actividades comerciales se reputan actividades empresariales. Entonces, si me dedico a comprar o vender, de antemano sé que voy a estar en el capítulo 2 del título 4 y me tendré que dar de alta en el régimen de actividades empresariales y servicios profesionales independientes. Oye, pero por ahí está el régimen simplificado de confianza, el reciclo. Bueno, sí, si estimo que el monto de mis ingresos no va a rebasar de 3.500.000 pesos, entonces tendré esa oportunidad de entrar al reciclo y cumplir con las obligaciones que estén ahí, siempre y cuando no esté en alguna de las limitantes que prevé el régimen, entre otras, que sea a su vez parte de una persona moral, por ejemplo, que sea accionista, lo cual me impediría estar en el reciclo y cumplir con todas las obligaciones del reciclo. Oye, fíjate que no me dedico a comprar y vender, sino me dedico al arrendamiento, es decir, si es mi actividad ordinaria, tengo un negocio, tengo un local y me dedico a arrendarlo. Bueno, está el capítulo de arrendamiento. Entonces, cuando son actividades ordinarias, tenemos el régimen general de actividades empresariales, tenemos el de arrendamiento si es el uso goce, o tenemos el régimen simplificado de confianza, que es un régimen optativo para cualquiera de los dos.
Pero si no realizo esas actividades de forma ordinaria, si no me dedico al arrendamiento o no me dedico a comprar y vender, sino realizo una enajenación en forma esporádica, entonces voy a entrar en el capítulo que es el de en ingresos por enajenación de bienes. Y ahí, en este capítulo, es donde me va a liberar de una gran cantidad de obligaciones porque no tengo que darme de alta ante, con la obligación de presentar declaraciones provisionales, de efectuar pagos de impuestos. Normalmente en este tipo de operaciones está destinado para quien realice una enajenación, pero de una casa habitación. ¿Por qué? Porque por naturaleza la enajenación de una casa habitación tiene que pasar ante la fe de un notario o corredor público, un fedatario público que le da validez contra terceros de esas operaciones que se realizan. No quedan a nivel de un contrato privado, sino se tienen que protocolizar ante la fe de un fedatario público para que le dé validez y lo inscriba en el registro público de comercio, donde indique que hay un traslado de dominio, un traslado, una transmisión de esa propiedad. Entonces, como aquí interviene la figura del notario, en este caso en particular, el propio Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta generan una responsabilidad hacia el notario de ser él quien tenga que retener el impuesto. En lugar de que el contribuyente como tal lo realice, el notario es quien calcula y entera. Entonces dejo toda la responsabilidad en el notario, que él haga. Voy a vender mi casa habitación, podría ser el primer escenario de, digamos, voy a vender mi casa habitación, pues dejo que el notario me calcule. ¿Lo puedo hacer? Pues sí, si quieres lo puedes hacer así, pero no es la recomendación que les haría. Hay notarios que debo decir que tienen una capacidad tremenda, una actualización ahí bastante considerable, pero tomen en consideración que ante un fedatario, ante un notario público, pues se realizan operaciones de diversa índole, se realizan operaciones civiles, mercantiles, corporativas, les llegan muchísimos asuntos. Es imposible que cualquier profesional, por preparado que sea, tenga conocimiento de todas esas áreas. Entonces, es muy frecuente que los notarios pues recurran a asesores que les apoyan en resolverles las dudas, en atenderles cuando ellos tienen un planteamiento en particular. Y en este contexto es precisamente donde entra el si debo acudir o no con mi contador público de confianza cuando voy a hacer una enajenación de bienes. La sugerencia es que sí. He tenido algunos casos, desafortunadamente, donde el asesor del notario dice, es que así le hemos hecho. Así lo hemos hecho y no hemos tenido problema. Un ejemplo de una venta de casa-habitación que estaba dentro de los parámetros de exención previstos en la ley de renta, que ahorita lo vamos a comentar, y el impuesto determinado por el asesor era más alto y no aplicaba la exención de hecho, y su respuesta cuando le pedí la fundamentación es que así le hemos hecho y nunca hemos tenido problema. No, pues ¿cómo vas a tener problemas si al contribuyente le retienes más impuesto? Recuerden que ustedes venden la casa habitación, van a cobrar el dinero. Venden esa casa, vamos a suponer, en 4 millones de pesos. No es lo mismo que esté exenta la operación a que esté grabado. Si está exento, el notario no te va a retener ningún impuesto. Pero si está grabado, el notario tiene que retener el impuesto. Y te dice la ley que tiene que ser dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que se firme la escritura. Ningún notario va a correr con ese tema. Normalmente lo que hacen es que te dicen, para que vengas a firmar tu escritura, necesito que el impuesto me lo depositen aquí en la caja, te hacen un recibo, el notario entera el impuesto y una vez que está enterado el impuesto, ahora sí procede a la transmisión de esos bienes. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que cuando una operación no está exenta, el vendedor le van a retener impuesto o el vendedor va a voltearse con el comprador, va a decir, oye, me está costando impuesto, tú lo absorbes. Pueden ser temas de negociación allí, pero se vuelve una carga adicional. Y claro, si te retienen impuesto y lo enteran a la servicio de administración tributaria sin que tengas esa obligación, ¿cuándo se va a quejar la autoridad fiscal si le está cayendo un dinero que no tenía la obligación de retenerte? Entonces, ahí algunos temas, desafortunadamente, algunos asesores no tienen esa actualización en el procedimiento, en el cálculo,
que le ayudan al notario a decir cuánto es el impuesto, cuánto es la base gravable y sobre qué monto se debe retener. Cuando se hace una enajenación de una casa habitación, la ley del impuesto sobre la renta menciona que está exenta esta operación cuando el monto de la operación no excede de 750,000 UDIs. Entonces, más o menos poco más de 5 millones de pesos. Entonces, la segunda condicionante es que no hubieras enajenado una casa habitación en los 3 años anteriores. Por ahí algunos notarios tienen el criterio todavía, y me tocó verlo un par de ellos donde se van con 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque años atrás era 5 años. ¿Y porque hay una referencia errónea también en la ley y el reglamento en cuanto a esta disposición? Entonces, así le hemos hecho. Entonces, el efecto puede ser que te retengan un impuesto que no corresponde. El otro es el demostrar que ocupaste esa casa habitación durante esos 5 años o esos 3 años. Cada notario tiene criterios diferentes, algunos de ellos son un poco más estrictos que otros, entonces es muy importante que aquí estés siempre asesorado porque el de no cumplir con estos requisitos en forma correcta, lo que va a ocasionar es que al momento que acudas al notario te va a decir tu operación no está exenta, no cumpliste con los 3 años, no demostraste que ocupaste la casa durante esos años, no tienes todos tus comprobantes, etcétera, y entonces, o la base es diferente incluso, entonces te puede salir un impuesto más alto o puede ser que no esté exenta esa operación o que tengas una carga adicional. Entonces es muy importante, cuando vayas a enajenar tu casa habitación, recurre a tu asesor, en este caso para que te apoye con este tema. La ley del impuesto sobre la renta prevé un procedimiento que si bien es el notario el que te retiene el impuesto, tú tienes que saber cuánto es lo que te va a retener o qué efecto te daría. Recordemos que las operaciones ante el notario son operaciones que tienen el carácter de pago provisional. No significa que porque lo haya hecho ya el notario ya no tienes ninguna obligación. Tendrás que trasladar esa obligación a tu declaración anual y aunque ya no te va a botar un impuesto a cargo, tienes que reflejar esos efectos a nivel anual en tu propia declaración. Entonces, ese es uno de los aspectos a considerar. En algunos casos me ha tocado particularmente donde se trató de una persona moral que tenía una cuenta por cobrar con una persona física, no pudo pagar el adeudo, entonces hicieron válida la garantía hipotecaria, la garantía en este caso que tenía de un bien inmueble, y cuando hicieron la transmisión de la propiedad, el notario, que en este caso el asesor del notario que estaba en Mexicali, retuvo el impuesto, lo pagó y generó una constancia donde decía que el impuesto era ISR definitivo, cosa totalmente incorrecta porque el reglamento de la ley de IVA menciona claramente que si la persona estaba inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, no tiene que retener cantidad alguna, y basta que se demuestre a través de la presentación de las declaraciones. Entonces, pese a que le mostramos esos argumentos al asesor del notario, dijo, no, ya sí le hemos hecho, háganle como quiera. Entonces, desafortunadamente, esa situación, cuando a mí me la comentaron, ya había ocurrido, me la comentaron cuando la operación ya estaba hecha, ya no se pudo corregir, más que en su caso haber presentado una denuncia del BAN ante el Colegio de Notarios, ¿no? Pero eso es un tema que no hubiera resuelto el fondo de este problema. Entonces, es importante que cuando hagan una enajenación, revisen los efectos, los cálculos también. La ley prevé una mecánica en la cual menciona que el valor de adquisición de ese bien es susceptible de actualización, hay una depreciación, tienes que ver en tu propia acta si está determinado el valor del inmueble, cuánto es el valor del inmueble, cuánto es el del terreno. Si no es así, hay una forma que te dice para separarlo del 20% del terreno, el 80% el inmueble, cómo irlo actualizando, que nunca te dé un costo más bajo del que te prevé la ley, que te menciona un costo mínimo, qué conceptos son susceptibles de incrementar el costo, cuáles no, determinar cuál es tu efecto provisional, cuál es tu efecto anual, y de esta manera vas a tener un parámetro correcto al momento de que realices tu enajenación de bienes, ir con el notario con toda la certeza de decir, estos son mis efectos y no me va a causar un impuesto adicional. Por supuesto, si llegas a tener ahí alguna discusión o tienes un problema particular con tu asesor, con el notario que estés viendo ahorita la operación, con mucho gusto te podemos ahí apoyar. Me ha tocado ver algunos casos en particular
donde un notario tiene un criterio diferente. Lo he contactado con algún otro colega de otra notaría y se ha podido conciliar esas diferencias que a veces son de criterios, no es que sean de operaciones de mala fe, simplemente son prácticas que en algún momento se han hecho, pero que hoy ya no tienen un sustento legal. Entonces, ese es uno de los efectos que sería importante evaluar cuando realices una enajenación de bienes, que te permita no pagar un impuesto de más y pagarlo de acuerdo a lo que marca la ley y tener claramente identificado la posibilidad de optimizar el impuesto, de no causar un impuesto adicional por un criterio absurdo. Ese es uno de los efectos que podemos tener en la enajenación de bienes. Tenemos en algunos otros casos personas que en algún momento quizá han tenido un stock option, o sea, en algún momento han sido parte de una compañía y esa compañía les da opciones de acciones. Estas opciones es un instrumento bastante interesante porque lo que hace es que compromete al empleado que se siente parte de la compañía, no interviene en las decisiones, por supuesto, de la asamblea, pero le dan acciones de esa misma empresa o de una parte relacionada en México o en el extranjero, y cuando ejerce, y esas van con ciertas condicionantes, por ejemplo, empleados que tengan 5 años de antigüedad, que tengan determinadas características, le dan esa posibilidad de que adquieran acciones, y esas acciones al momento de que ejercen la opción, pues van a originar un efecto fiscal y va a originar un pago de impuestos también, y también la posibilidad de no pagar un impuesto de más. Entonces, ese es otro efecto que es importante revisar si en algún momento lo tienen, y podemos ir en un ámbito también a personas que en algún momento simplemente hacen una aportación a una sociedad, es decir, no es que le dan un plan de opción por una stock option por parte de la empresa, sino que directamente él decide invertir en una compañía. Uno de los errores comunes que existen a veces en los inversionistas es que piensan que por el hecho de aportar a una compañía y retirar el monto aportado, dicen no voy a causar impuesto porque solo estoy aportando lo que invertí. La realidad es que no es así. Desde el momento en que una persona decide comprar acciones de una compañía, está adquiriendo patrimonio o partes sociales o acciones de una tercera entidad. Es decir, aporto 100,000 pesos a una sociedad anónima, a la empresa distribuidora del Sur S.A., invierto 100,000 pesos, me van a dar 100,000 pesos en acciones, el dinero ya no lo tengo, lo aporté a la caja de la compañía y recibo acciones. Esas acciones me hacen partícipe de las utilidades o pérdidas y del patrimonio de esa sociedad, pero no significa que porque haya aportado y diga 10 meses después, híjole, me arrepentí, no debí invertir en esta sociedad, retiro mi dinero, dame mis 100,000 pesos y ya. No, al momento de retirar ese dinero, se tiene que hacer un cálculo que es una reducción de capital. Y ese cálculo de reducción de capital para recuperar ese dinero puede originar en algunos casos un impuesto sobre la renta, porque la ley prevé una ficción donde indica que una sociedad empieza a generar utilidades a lo largo del tiempo. Y cuando los accionistas entran al momento de retirar sus utilidades, al momento de retirar su inversión, lo primero que se retira son utilidades pendientes de causar el impuesto antes de la propia aportación. Recientemente alguien me comentó, oye, hicimos una aportación de capital hace un año y me dijo mi asesor que ahorita podríamos hacer una reducción de capital. Imposible, la ley del impuesto sobre la renta es muy clara, que si haces una aportación de capital y en los próximos 2 años haces una reducción o darán los efectos de una enajenación de acciones, teniendo que evaluar el efecto como una enajenación y no como una reducción. Entonces, cuando inviertes en una sociedad, si deseas salirte de la sociedad, se tiene que hacer una evaluación de si estás pagando un impuesto sobre la renta y sobre todo no pagar un impuesto en forma excesiva. Hay que evaluar esos efectos en reducción de capital. Por otro lado, ahora que hablamos de acciones, entramos al siguiente punto, soy accionista en la compañía, a lo mejor llevo 10 años y lo que quiero es vender las acciones a un tercero. La ley del impuesto sobre la renta menciona que cuando se enajenan las acciones de una persona física,
la persona que le compra las acciones le tiene que retener el 20% del impuesto sobre la renta, excepto que el vendedor le diga, no me retengas, te presento un aviso para que no me retengas, porque yo voy a hacer un pago provisional menor a través de un dictamen de un contador público registrado. No es lo mismo que te retengan el 20% sobre el total del ingreso, a que se haga un cálculo con un dictamen donde se considere solamente la utilidad. Con frecuencia es un impuesto mucho más bajo, pero esto tiene que ser preparado por un contador público certificado. Si requieren en algún momento un apoyo en cualquiera de estos temas, tengo registro ante la Administración General de Auditoría Fiscal en federal, entonces les puedo apoyar con la evaluación de estos temas. Y el último tema sobre el cual quería comentar ahorita es, en algún momento puede ser que no sea inversionista de una compañía, sino lo que hice es que le presté dinero a una empresa, entonces tengo un pasivo con esa empresa. Ese pasivo que tengo en la empresa, pues está originando para la empresa una ganancia por inflación a través del ajuste anual por inflación. En tanto no pague ese pasivo, va a originar un ajuste anual por inflación. Y puede ser que ese dinero se mantenga a lo largo del tiempo y por una situación en particular de la compañía, esos pasivos se van acumulando y no se pagan en el corto plazo. Una opción que es viable hoy día es hacer una capitalización de pasivos, pero esa capitalización de pasivos no es me reúno con los accionistas y capitalizamos pasivos y ya está. Se puede hacer corporativamente, no hay restricción, pero en el ámbito fiscal desde hace un par de años el Código Fiscal de la Federación fue modificado para mencionar que esos pasivos solamente van a tener efectos fiscales cuando sean validados por una certificación de un contador público. No es que le presentes en este caso el dictamen ante el SAT, pero sí como parte de la documentación de la empresa tienen que tener el soporte de esa revisión en la cual el contador público se tiene que meter desde el origen. ¿Cómo se originó ese pasivo? ¿Cómo se aportó? Tener la evidencia de esos montos aportados, cómo se han ido moviendo a lo largo del tiempo, si ha habido pagos de intereses. Tiene que hacer procedimientos selectivos, similar a lo que se hace en auditoría, una auditoría sobre procedimientos convenidos, donde haces una revisión a detalle de esa cuenta en particular para determinar que el pasivo al día de hoy existe, es real, deriva de aportaciones efectivamente realizadas por la entidad, existe el soporte documental. Le preparas un informe a la compañía y entonces la compañía con ese informe que tiene que ser emitido no solo por un contador público, sino un contador público registrado ante la AGAF también. Entonces ese informe, ese de capitalización, sirve para considerarlo como una capitalización y entonces con ese documento puedes capitalizar, te va a dar una mejor posición financiera en la entidad, al tener menores deudas, te va a permitir disminuir el ajuste anual por inflación, mejorar tu situación financiera y generar cuenta de capital de aportación, entre otros efectos. Con mucho gusto te podemos apoyar en este tema. Por el momento hasta aquí termino la sesión de hoy. Te agradezco mucho. Soy el licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal, contador público certificado, Rodolfo Jerónimo. Te dejo mis redes de contacto, rodolfo.jerónimo con J, @actiontax.com. Actiontax es AKTIONTAX, o bien a contacto @rodolfojerónimo.com. Muchas gracias, sígueme en mis redes sociales también en LinkedIn. Nos vemos en la siguiente sesión. No se vayan porque aún tenemos aquí todavía programación. Viene Gaby Núñez con una invitada muy especial. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hola, soy Guillermo Mora, concejal en la alcaldía Iztapalapa. Nosotros estamos realizando diferentes actividades. Por ejemplo, llevamos lo que es abasto popular. Como ustedes saben, la inflación es un tema que está afectando los bolsillos de las familias. Por eso nosotros estamos acercando el abasto a las zonas más marginadas de la demarcación. Pero entre otras cosas que hacemos, también realizamos jornadas. Hemos llevado como ejemplo jornadas de detección de pruebas de VIH para que los jóvenes puedan estar protegidos. También realizamos diferentes actividades como reuniones vecinales, entre otros asuntos. Nuestro objetivo es estar cerca de ti y atender tus necesidades. Queremos que te acerques, queremos escucharte.
Por ello, te doy mis redes sociales para que puedas contactarme. En Facebook, Guillermo Mora. En Twitter, Instagram y TikTok estoy como @memomora_L. Por ti, por los tuyos, hagámoslo juntos. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bienvenidos a Change TV, la televisión del cambio. Mi nombre es José Juárez y en esta ocasión los invito todos los martes a la 1 de la tarde a que vean el programa de competitividad empresarial y que de igual forma también vean mi sección, la parte de cumplimiento y continuidad en la operación de un negocio y que podamos realizar en diversas secciones el poder conocer el cómo alinear estrategias y personas para obtener resultados. Así que no se olviden, competitividad empresarial todos los martes a la 1 de la tarde por Change TV, la televisión del cambio. Hola, eruditos. Recuerden, cada martes a las 4 p.m. por Change TV, Eruditos Fiscalistas. Su servidor, Adrián Santamaría, junto con Rafa Vargas, vamos a hablar de temas empresariales, contables, fiscales y legales. No se lo pierda, acuérdese, Change TV, todos los martes a las 4 p.m. Gracias. Hola, soy el licenciado Alfonso Valverde y el día de hoy les quiero presentar al licenciado Samuel García, que viene de parte de GCI. Bienvenido, Samuel. Hola Alfonso, gracias por la invitación. No, por nada. ¿Qué es GCI? GCI es Grupo Consultor en Informática. Somos una organización especializada en tecnologías de la información. Hemos construido a lo largo de 20 años un prestigio como uno de los integradores más activos en el sector de banca de desarrollo. Y también hemos construido una base importante de ingenieros y técnicos que diseñan, construyen y operan tecnologías de la información para todo tipo de industrias y todo tipo de tamaños. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Samuel. Es muy valiosa. ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Dónde se pueden poner en contacto nuestros televidentes? Bueno, pongo a sus órdenes nuestras redes sociales, en todas las conocidas. Estamos como Grupo Consultor de Informática y en nuestro portal www.gci.mx. Y también pongo a sus órdenes los números telefónicos 55 56 63 07 21 y 07 23. Estamos a sus órdenes, inclusive para cualquier consulta sin generación de costo alguno. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. No, a ti, gracias por la entrevista. Hasta luego. Soy Silvia Mercado, experta en finanzas personales, y en mi programa Finanzas Fáciles por Change TV te voy a hablar del dinero. Voy a tener invitados de honor donde también compartirán sus experiencias sobre el dinero y también te darán algunos tips que podrás poner en práctica, ya sea en tu vida personal, profesional o incluso en estos temas de diversión. Soy Silvia Mercado, recuerda verme todos los días jueves de 2 a 2:30 de la tarde por Change TV.
Hola, mi nombre es Valeria Mera, especialista en finanzas personales. Conduzco el programa Crecimiento Integral, donde vemos en la sección de finanzas personales cómo poder ahorrar, cumplir tus metas financieras, hacer un presupuesto de manera eficaz y también poder invertir de la mejor manera. Dentro del programa tenemos 2 colaboradoras, Ofelia Fernández, especialista en temas psicoemocionales, y Lidia Parga, especialista en escuela para padres. Juntas creamos tu mejor versión para poder cumplir tus metas emocionales, poder cumplir tus metas con tu familia y también con tus finanzas, y sea un buen elemento en tu vida. Nos vemos todos los martes a las 3 p.m. Pues muchísimas gracias, Rodolfo, por esa maravillosa información. Y el día de hoy les tengo una entrevistada de honor. Ella es Esperanza Luna, activista, feminista y luchadora incansable por la equidad de género. ¿Cómo estás, Esperanza? Buenos días todavía. Muy buenos días, muchísimas gracias por la presentación y pues muchísimas gracias a la audiencia que nos escucha el día de hoy para platicar de infinidad de temas que nos involucra como jóvenes y sobre todo como mujeres en estas próximas elecciones del mes de junio de este año. Y el día de hoy viene Esperanza porque tiene mucha información que compartir a todos los jóvenes que sienten que la política no es para ellos, que su voto no va a ser reconocido este 2 de junio. Y Esperanza, ¿por qué consideras que el voto juvenil en estas elecciones va a ser decisivo para nuestro país? Hay una infinidad de factores por las que considero que las juventudes siempre hemos sido importantes, pero en estas próximas elecciones más que nunca seremos, como bien dijiste, un factor elemental. Simplemente consideremos las cifras, ¿no? Es decir, según bases y demás información que establece el INEGI y de otras instituciones, el sector juvenil prácticamente abarca cerca de 30 millones de personas. Entonces, pues obviamente ese gran sector, esa gran población, pues siempre ha estado generando cambios en nuestra vida cotidiana, aunque como bien sabemos existen diferentes tipos de discriminación y es bien sabido que a los jóvenes no se nos toma en cuenta, se nos juvenea, como dicen coloquialmente, y lamentablemente en muchas ocasiones se cometen diferentes delitos en contra de nuestra integridad, como el juvenicidio y otras cuestiones, ¿no? Entonces, escuchamos mucho del feminicidio, pero ¿qué significa o a qué hace mención el juvenicidio? Porque no está tipificado actualmente. Pues vaya, según la literatura, juvenicidio refiere al asesinato de una persona que está entre los 18 a 30 años por diferentes situaciones en las que prácticamente su edad o su supuesta, entre comillas, poca experiencia en diferentes ámbitos, pues propicia que sea vulnerado, ¿no? Uno de los ejemplos más famosos es el tema del 2 de octubre, ¿no? O todas estas manifestaciones que se generaron prácticamente hace 60 años, por los años 1960, con estas revoluciones universitarias, la primavera de, no recuerdo bien el nombre, pero sí hubo un movimiento que refiere a la primavera allá en Europa y demás cuestiones, ¿no? Entonces, prácticamente todos estos movimientos universitarios comparten diferentes características. Una de ellas es que jóvenes universitarios entre los 17 y 18 años hasta los 30 fueron los protagonistas de estas movilizaciones, y también el hecho de que autoridades con un poder importante, o incluso que entre los jóvenes y estas autoridades había una diferencia tanto de edad, poder económico y otras circunstancias, pues era abismal. Es decir, uno como joven de 18 no te puedes poner al tiro, como dicen coloquialmente, contra un secretario de Estado, ¿no? Tal como pasó el 2 de octubre, ¿no? Lamentablemente ahí se cometieron infinidad de crímenes, pero obviamente predominó el hecho de que eran jóvenes universitarios que no estaban armados y que lamentablemente el gobierno de aquel entonces recurrió al uso de armas para controlar una manifestación que estaba pues, prácticamente justificada. O sea, ¿cómo no vas a manifestarte en pro de tus derechos, y más el
que nosotros como universitarios estamos obligados a defender, el hecho de estudiar y tener la posibilidad de generar una carrera académica. Yo creo que eso es lo importante, ¿no, Esperanza? Porque a lo largo de la historia hemos visto diferentes jóvenes hacer historia, ¿no? Sí. Siempre ha habido esa lucha constante por una causa específica y marcadas por una generación importante. Pero creo que en la actualidad vemos con los jóvenes muy apáticos, bueno, nosotros somos jóvenes, Sí. pero muchos de nuestra misma edad llegan a ser apáticos, desinteresados, como que sienten que todo ya está hecho y no pueden cambiar el destino o lo que se mira al destino. ¿Tú a qué crees que se deba esa apatía y cómo lo has visto a tu alrededor? Si has podido modificar algo o has hecho actividades que se involucren al ambiente joven para que esto no siga así. Mira, respecto a la primera cuestión que refieres de la poca o nula prácticamente participación de los jóvenes, yo creo que se debe a diferentes factores, ¿no? Y el primero de ellos yo creo que es pues prácticamente la pobreza, en el sentido de cómo vas a pensar en hacer políticas si ni siquiera tienes que comer el día de hoy, ¿no? Entonces sabemos que nuestro país lamentablemente tiene un alto índice de pobreza extrema, pobreza, que la inflación no nos está ayudando mucho, que digamos. Entonces todas estas circunstancias económicas, obviamente como joven estudiante, nos altera, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo mi caso, ¿no? Yo cómo voy a hacer políticas si ni siquiera tengo pues un título, cómo voy a defender allá afuera si ni siquiera estoy graduada, por ejemplo, cómo me voy a poner a competir yo estudiante contra alguien que ya es doctorado, que ya tiene un doctorado, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias respecto al ámbito incluso económico, obviamente alteran el comportamiento de las decisiones que nosotros como jóvenes tomamos día con día. También yo creo que otro de los factores que influye mucho es los estereotipos o la narrativa que se nos ha manejado prácticamente desde que nacemos, ¿no? Que la política es una porquería, que no sirve para nada, que solamente ahí están los más corruptos, que solamente sobresalen personas que están dispuestas a prácticamente vender su alma al diablo, como dicen coloquialmente, ¿no? Yo creo que la política es un ejercicio diario, no solamente es el hecho de agarrar una boleta, tachar X cuadro y depositarlo en la urna, es prácticamente todos los días, en cómo nos dirigimos con las personas, cómo nos relacionamos vía redes sociales, y lamentablemente yo sí he notado que con los cambios de planes de estudio en los niveles primarios, sobre todo, que han quitado materias tan elementales como cultura cívica, pues toda esta formación política como jóvenes se ha ido mermando, y en las próximas generaciones que ya no van a tener esa oportunidad tan tangible de saber qué implica tener un árbol patrio, qué implica tener un himno nacional, por qué debemos nosotros comportarnos simplemente en las ceremonias de los lunes, no estar ahí jugando y demás cuando éramos niñas en nuestro caso particular, creo que es algo muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que son infinidad de factores, pero yo considero que tanto el económico como el social, cultural, son de los que más influyen para que los jóvenes se sientan restringidos o desinteresados en participar en la política. Respecto a la segunda cuestión que me haces, respecto a lo que yo he hecho como joven, como mujer, para que otros jóvenes se involucren en estos ámbitos, yo creo que se puede contestar de infinidad de formas. Entonces a mí me gustaría hacer referencia, para empezar, que con el ejemplo siempre se va a predicar. Obviamente como seres humanos siempre vamos a equivocarnos, vamos a regarla, pero siempre vamos a tener la oportunidad de resarcir nuestro daño. Entonces yo creo que como joven he aceptado los errores que he cometido, he pedido las disculpas, o bien he generado las medidas para reparar ese daño en la medida de lo posible. Entonces yo creo que como jóvenes tenemos que, para empezar, reconocernos como seres humanos como tal y no estar en esta narrativa de una dualidad, que todo es negro, todo es blanco, ¿no? Al final del día todos son matices y es necesario verlo como lo que es, algo natural. Y en segunda cuestión, pues ahora sí vámonos a los resultados, ¿no? A las actividades, como bien mencionas. Yo actualmente, junto con otro grupo de prácticamente 10 jóvenes, incluido el presidente de este consejo, formamos parte del órgano consultivo en materia de juventud de la Ciudad de México. Es el Consejo Joven, y trabajamos a la par con diferentes instituciones, sobre todo con el Instituto de la Juventud, presidido actualmente por el presidente del Consejo, Alberto Platas, y él también funge como actual director de esta institución. Entonces, nosotros como órgano consultivo, según la ley de los derechos jóvenes, de las personas jóvenes, pues tenemos diferentes funciones, ¿no?, que tenemos que cumplir cabalmente.
Pues ya estamos a 3 minutos, Esperanza. A mí me gustaría, sobre todo porque mucho se escucha, ahorita estamos mucho con la equidad de género, ¿no? Con la paridad, con la lucha a la disminución de la violencia contra la mujer, pero creo que hay un gremio todavía más vulnerado que somos las mujeres jóvenes, ¿no? Poco se habla de eso porque si bien una mujer es violentada adulta y es discriminada y está expuesta a múltiples violaciones, una mujer joven sin experiencia, con poca noción de la vida, es todavía más vulnerable. Y me gustaría que en el siguiente bloque abordáramos un poquito ese tema. ¿Estás de acuerdo? Creo que sí. Pues vamos a un corte y regresamos. Estamos con Esperanza Luna, activista, feminista y luchadora incansable por la equidad de género. Regresamos. Aquí de regreso en tu programa El Gran Empresarial. Mi nombre es Gabriela Núñez y el día de hoy hablamos con Esperanza Luna. Esperanza en el bloque pasado nos compartió la importancia de la juventud en las próximas elecciones del 2 de junio. Y en este bloque, Esperanza, a mí me gustaría, porque las dos somos jóvenes, las dos somos mujeres, y en nuestro corto caminar, en comparación a otros, hemos vivido diferentes situaciones que nos han puesto en un lugar vulnerable. ¿Alguna vez te has sentido en ese lugar vulnerable, llámese en tu trabajo, en tu escuela? ¿Y qué has hecho para remediarlo? Porque yo te veo desde mi perspectiva como una mujer fuerte y, como lo comenté, como lo que eres, una mujer que siempre intenta sacar adelante lo que venga. Claro, creo que es una pregunta que justamente es muy personal, sobre todo como mencionas, ¿no? Como mujeres activistas, evidentemente siempre vamos a estar topándonos con diferentes limitantes, los famosos pisos pegajosos, los techos de cristal, y pues lamentablemente a la estructura de nuestra sociedad que a la fecha sigue siendo muy patriarcal, ¿no? Es decir, los hombres siempre con sus energías intentan imponerse al liderazgo de las mujeres y obviamente nosotras pues reaccionamos, ¿no? Y no siempre las cosas terminan muy bien, que digamos. Entonces, yo creo que sí es importante hablar de las diferentes violencias que nosotras como mujeres y sobre todo las que nos estamos aventando este medio político tan complejo, pues vaya, es necesario en primera reconocer que sí, o sea, las mujeres sí podemos ser víctimas porque lamentablemente a la fecha hay autoridades, instituciones que siguen con el discurso de que no, pues es que las mujeres no sufren una violencia diferenciada, aquí no hay preferencias, no hay privilegios. Y sobre todo porque he escuchado a muchas personas comentar, pero es que ¿por qué luchan? O sea, ¿cuál es su lucha si al final la Constitución establece una equidad de género? Y la Constitución es igual para el hombre y la mujer, ¿no? Y no es tanto legalmente, ¿no? Si en nuestra vida cotidiana seguimos viviendo circunstancias que nos afectan y nos vulneran como género.
Claro, qué bueno que mencionas eso, porque justamente, como coloquialmente dicen en el medio jurídico, en el gremio, una cosa es lo que diga la Constitución y otra cosa es la realidad, ¿no? Y lamentablemente en nuestro país rara vez se cumple lo que dice la ley. Entonces, yo creo que pues justamente no es fortuito que existan infinidad de otras medidas como las acciones afirmativas que le están brindando espacios a mujeres jóvenes, le están brindando espacios a mujeres indígenas y a personas integrantes de la comunidad LGBTQ+, para que puedan, en primera, ser reconocidos como los ciudadanos, ciudadanis que somos, y en segunda, que puedan inferir en la vida pública a través de sus votaciones en el Congreso respectivamente, ¿no? Entonces, en relación a esto, yo creo que sí es necesario que pues evidenciamos todas estas violencias que obviamente no las podemos comentar tanto en redes por, llámese, pues, privacidad, intimidad o como quieran llamarle, pero también por el tema judicial, ¿no? Es decir, si hablas de más en XY momento, pues obviamente tu proceso pues, va para abajo, ¿no? Yo creo que es necesario, en mi caso particular, hacer referencia de que, por muy fuerte en tu caso, que te agradezco también la perspectiva que tienes de mí, que me veo como una mujer muy fuerte y eso, pues ha sido a raíz de muchas experiencias obviamente no tan favorables y que afortunadamente he contado con el apoyo de diferentes personas que me han ayudado a salir adelante, ¿no? Uno de estos casos que yo creo que es necesario que se evidencie, sobre todo porque la FEPADE el pasado 8 de marzo sacó un comunicado vía redes sociales de que se vinculó a proceso a esta persona que en su momento, cuando yo tenía 21 y el 45, pues me empezó a hacer ofertas de apoyar mi carrera política dentro del partido en el que milité 2 años, defendí orgullosamente durante 2 años, pero al final del día él pedía algo a cambio y obviamente no era dinero, como dice el meme, ¿no? Aquí termino un poco más juvenil. Entonces, a raíz de todas estas experiencias de que yo prácticamente fui en enero del 2022 a denunciar ante la FEPADE, que infinidad de veces tuve que pedir el apoyo de la Comisión la Comisión Local de Derechos Humanos para que me hicieran los peritajes conforme a derecho y demás, yo creo que me ha dejado muy en claro que evidentemente Esperanza tiene una personalidad que le ha beneficiado para que estos problemas, estos temas se resuelvan y se haga justicia, pero evidentemente no todas las personas cuentan ni con el apoyo de las instituciones, ni con los contactos, y mucho menos con los recursos económicos para mantenerse o contener esas emociones, ¿no? Obviamente fui privilegiada, hay que decirlo, porque yo sí conté en su momento con el apoyo psiquiátrico que me brindó en su momento la universidad en la que actualmente estudio. Actualmente tomo, pues vaya, terapia de forma particular, pero obviamente no todas las mujeres tienen esa contención emocional, no todas las mujeres tienen el apoyo de su familia. Entonces yo creo que, vaya, entre mujeres es necesario e imperante, prácticamente como una obligación moral, practicar la sororidad en la medida de lo posible y que la empatía siempre sea un factor común. Y sobre todo porque bien se escucha mucho el dicho, ¿no? De que una mujer es la peor enemiga de otra, y yo difiero mucho en eso. Yo y tu caso particular lo veo muy importante porque en la política se habla mucho, ¿no? Sí. De que esa mujer es diputada actualmente porque se acostó con esa persona y entonces le dieron una plurinominal, o entonces por eso está como candidata. Y creo que más allá de juzgar a las mujeres por su cargo público, no vemos lo que hay detrás y lo que hay de fondo, y como lo dices, ¿no? Tu caso fue la primera vez que se vinculó a proceso por ese delito. Uh-huh. Pues sí, lamentablemente, y sobre todo en estos meses que vienen, se van a seguir escuchando las típicas frases de es que ella llegó ahí por ciertas vulgaridades, ¿no? Entonces, yo creo que justamente es necesario que como mujeres dudemos sobre todo de estos medios amarillistas que se les hace muy fácil tachar la carrera de las mujeres y que lamentablemente generan como una energía negativa para que quienes tenemos la necesidad o queremos denunciar y hacer las cosas por la vía correcta, la vía legal, pues se nos ponen infinidad de trabas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer paso de reconocer que pues hay gente que sí quiere trabajar bien, pero no somos parte de todos estos gremios que, pues vaya, hasta en la cárcel terminado por todas las fechorías que han hecho, ¿no? Y conforme
las leyes, pues se les ha impuesto una sanción. Entonces yo creo que esa es por una parte, y por otra también reconocer que pues el trabajo de una mujer es igual de valioso que el de uno misma, ¿no? Justamente como mencionas, no hay necesidad de vernos competencia cuando podemos vernos como aliadas, ¿no? Más allá de un tema de cargos o de egos, yo creo que al final del día, sobre todo en esta situación que comento, quienes más me apoyaron en su momento fueron mujeres, ¿no? Quizás no fueron mis abogadas directamente, pero sí me dieron la orientación, o simplemente el hecho de decir no te rindas, yo te escucho, yo te creo. Su momento pues sí me ayudó muchísimo. Entonces yo creo que las palabras, para bien o para mal, influyen mucho en las decisiones que uno particularmente toma, y más cuando está uno en una situación vulnerable ante un abuso evidente de poder, ¿no? Entonces yo creo que justamente las mujeres tenemos que practicar el uso de la palabra, pero para bien, no para, como tú dices, ¿no? Tirarle a la otra porque pues, se ganó ese cargo haciendo cosas que pues no están bien, ¿no? Cuando ni siquiera nosotras tenemos certeza de lo que realmente está viviendo la otra persona. Y Esperanza, ¿qué le podrías decir a todas las mujeres jóvenes que están pasando por esa situación o que se quieren involucrar en la política y por temor a que eso les suceda no lo hacen? Yo creo que ese miedo está completamente justificado y es completamente válido, ¿no? Lamentablemente se sigue mucho el discurso, sobre todo por generaciones como la de nuestros padres, entre los 40 y 50, de que realmente nosotras, o los jóvenes en general, no nos involucramos en ciertas actividades porque somos generación de cristal. Yo creo que esa noción, concepto de generación de cristal es completamente erróneo. Yo creo que somos una generación consciente, en primera, de que tenemos emociones y que tenemos que cuidarlas, y también aunado a lo anterior, que tenemos, como cualquier otra persona, la condición de tener alguna situación de salud mental delicada, ¿no? Llámese depresión, ansiedad y demás, y que se debe de tratar como cualquier otro padecimiento físico, como una gripe, incluso de COVID y demás, ¿no? Entonces yo creo que para empezar es generar este diálogo entre las generaciones para que no se sigan fomentando estas ideas erróneas de generación de cristal, no, tú eres generación de concreto, no, pues tú eres generación de metal, que pues ya parece prácticamente tlapadería, ¿no? Tantas generaciones que ya hay de dónde escoger. Entonces, yo creo que esa es por una parte, y por otra, justamente nosotros como jóvenes, darnos nuestro lugar. Porque lamentablemente sí he notado que con toda la experiencia que tengo desde los 19 años, prácticamente ya 6 años, ¿no? Ya tengo 24, pues sí me he dado cuenta que lamentablemente muchos colectivos jóvenes, organizaciones empiezan muy fuertes, hacen muchas actividades, hacen muchas visitas guiadas a diferentes instituciones para que puedan conocer sus derechos como el INAI y demás, pero poco a poco va bajando esa participación porque surgen los temas de siempre, ¿no? Que el protagonismo, que nada más uno ve por su candidatura, que el otro nada más ve por su senaduría, y prácticamente el proyecto original de empoderar a las juventudes, o más bien de hacerlos conscientes del poder que tienen ya, y pues vaya, a incentivarlos a que lo usen para mejorar la sociedad y atender sus necesidades, pues prácticamente se acaba. Y pues vaya, yo creo que en calidad de consejera actual del Consejo Joven, o incluso de consejera suplente, pues es bastante triste ver que poco a poco son menos las organizaciones que genuinamente ven por la juventud, y que son muy escasas las que a la fecha siguen trabajando o que simplemente logran constituirse como una asociación civil, ¿no? Muchas lamentablemente flaquean en este proceso porque de nuevo imperan los protagonismos, imperan los intereses personales sobre el bien común que nosotros como jóvenes y sociedad deberíamos de estar velando, ¿no? Claro que sí. Y respecto a la juventud, sabemos que, bueno, notamos un desinterés brutal, ¿no? En la juventud actual, pero si algún joven te está escuchando, ¿qué le podrías decir? O sea, ¿cuáles son los consejos que Esperanza, después de 6 años de trayectoria involucrada mucho en el medio político, le podría decir a ese joven que a lo mejor dice, el que no tranza no avanza, que puede decir yo voy a ser político para hacerme millonario? ¿Qué les podrías decir a esos jóvenes que tienen una visión errada de la política? Yo creo que, vaya, en primera de nuevo es reconocer que muchas de las cosas que pensamos, sentimos, ni siquiera son propias. Realmente son ideas que
traemos cargando desde la infancia, porque hemos visto constantemente en nuestras casas, en medios, de que la política es una porquería, y justamente las frases que acabas de mencionar, ¿no? El que no tranza no avanza, si no hace ciertas cosas, sobre todo como mujer, tampoco puedes llegar a un cargo público y demás, ¿no? Entonces yo creo que justamente es hacer un ejercicio de conciencia personal, obviamente cada uno de nosotros, y ver qué realmente pienso yo, por ejemplo en mi caso Esperanza, y qué realmente se me impuso a mí como niña, en su momento, como joven, como adolescente. Y ya de ahí hacer una retrospección, ¿no? Y yo creo que ese ejercicio ha sido muy funcional para mí, bien lo particular en estos últimos meses, para que yo me pueda percatar que muchas ideas que yo tenía de la política, o incluso de los partidos, pues realmente son erróneas, ¿no? Por ejemplo, un caso nada más concreto para terminar este comentario, el hecho de que se hagan las alianzas entre partidos, por ejemplo los de oposición que van PAN, PRI, PRD, o en el caso de la coalición sigamos haciendo historia, Morena, PRD, PT y demás, al final del día no está mal, porque al final del día estás viendo por los intereses de un gremio que tiene cierta ideología, en el caso de Morena y compañeros, pues más aliados a la izquierda, y en el caso de la oposición más aliados a centro derecha y demás, ¿no? Y en el caso del PRI un poquito más a la izquierda. Entonces yo creo que en su momento yo, la Esperanza de 21 años que vi, cómo el Partido Acción Nacional se va a unir al PRI, cómo al PRD, si son completamente opuestos, pero ya después de estos 3 años en los que ya trabajas en campo, conoces las necesidades de las personas y sobre todo de los militantes, te das cuenta que no fue tan errada esa decisión, pero obviamente en el camino sí hubo errores que las dirigencias tienen que reconocer y nosotros como jóvenes hacerlas notar y obviamente construir en las soluciones. Esperanza, ha sido un placer platicar contigo. Deseo que nos puedas conceder en otra ocasión volver a asistir. Compártenos tus redes sociales y dónde te podemos encontrar. Claro, con gusto. En Facebook me pueden encontrar como Esperanza Luna Barrios, es literalmente mi nombre completo. Y en Instagram me pueden buscar como Esperanza-Luna-V de Barrios, vaya. Y en Twitter me parece que estoy como Espeluna B, para que podamos ahí mantener una comunicación. Pues muchísimas gracias, Esperanza, por concedernos el día de hoy tu presencia. Nosotros nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana aquí por Change TV en tu programa En Gran Empresarial.